Hola, mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano. Soy del grupo de nutrición clínica AN2 y voy a presentar el tema de mecanismos moleculares y bioquímicos en la teratogénesis que involucran especies de oxígeno reactivas. El tema que se llama Molecular and Biochemical habla sobre nuevos enfoques en la evaluación de la toxicología del desarrollo de teratogénesis. Bueno, esta mini revisión se basa en una presentación en un taller sobre nuevos enfoques en la evaluación de la toxicología del desarrollo, presentado en el 10º Congreso Internacional de la Toxicología. Con respecto al uso de ratones mutantes, transgénicos y oligonucleótidos antisentido. Y bueno, era para determinar los mecanismos farmacológicos subyacentes, inhibidores químicos, aunque pues tales alteraciones genéticas no están exentas de sus propios cambios compensatorios que pueden de cierta manera inhibir la expresión de compensación embrionaria. Esto pasó junto con múltiples niveles de complejidad. Se incluye el uso de estudios in vivo, se emplean exclusivamente para examinar la relevancia potencial de los mecanismos moleculares y bioquímicos, metodológicamente exigente y permite una evaluación de ellos junto con un control más preciso de los niveles de exposición. Y su principal desventaja es que en comparación con los estudios in vivo es que la relevancia teratogénica final no puede de una manera establecerse dentro del periodo y pues durante el cual los embriones teratógenos iniciadores de ROS con diferentes ventajas, estos incluyen los ambientales y la radiación ionizante. La última de las cuales es altamente penetrante y pues no requiere bioactivación ni mini revisión, incluidos pues los anteriores. Eso es lo que traté de resumir de lo que hablaba la introducción. Mecanismos generales, traté de resumir puntos importantes de los cuales voy a explicar. Y bueno, por ejemplo, existen fármacos y sustancias químicas que están en el ambiente. Estas ejercen efectos tóxicos, pero al unirse a un receptor. Ahora, y bueno, esto provoca una respuesta embriohepática. Embriohepática, perdón. Y debido a esto, aumenta la concentración del xenobiótico, este puede ser en el plasma y en el receptor, así como también suele disminuir el efecto y también disminuye la concentración plasmática. Esto pasa por el metabolismo y la eliminación de fármacos. Bueno, ahora, esto se asocia con niveles excesivos de exposición a xenobióticos, como podemos observar en la diapositiva, y también puede ser una deficiencia en las vías del metabolismo, así como también la eliminación y también la glucoagonilación, y pues esto se impide que un xenobiótico o sus metabolitos se establezcan en teratogénicos y pues lleguen al embrión. El embrión, perdón. Hay xenobióticos que son proteratógenos. Esto quiere decir que son muy tóxicos y estos se bioactivan dentro del embrión y pues son altamente tóxicos. Debido a eso, existen intermedios
que estos pueden ser reactivos, electrofílicos, xenobióticos, y estos pueden unirse de manera covalentemente, es decir, que es irreversible, perdón. Estos se unen a macromoléculas, macromoléculas celulares embrionarias. Es decir, a proteínas, también los intermediarios de reactivos libres, xenobióticos, reaccionan directamente o también indirectamente. Esto sucede con el oxígeno molecular y así iniciar la especies de reactivos del oxígeno, que es ROS. Y bueno, si estos no son detoxificadas puede ser antioxidantes o algunas enzimas, estas pueden causar un daño oxidativo a macromoléculas, como por ejemplo los ADN, ARN, proteínas, así como también lípidos. Y pues no, bueno, sí, recuerdo que dice que si el daño no se puede reparar, esto puede interferir. Bueno, ese es el objetivo de los mecanismos generales, que es, existen fármacos y sustancias químicas ambientales, las cuales ejercen efectos tóxicos. Esto sucede al unirse a un receptor. Y esto puede provocar un daño oxidativo a macromoléculas. En esta diapositiva tenemos los determinantes bioquímicos moleculares de la teratogénesis. Voy a explicarlo a manera que lo entiendo, espero estar bien. Y bueno, tenemos de mi lado izquierda a los proteratógenos no tóxicos, por ejemplo los xenobióticos, como pueden ser las drogas, productos químicos en el ambiente. Y dado eso, tiene que haber un equilibrio de las vías bioquímicas en el mecanismo y determinantes del riesgo de teratógenos química. Estas son medidas por especies reactivas del oxígeno. Y esto pasa así, que si no se eliminan a través de vías maternas del metabolismo o de los fármacos, se pueden transferir, los xenobióticos se transfieren al embrión. Y de eso sucede la bioactivación, por ejemplo, aquí está el citocromo P450, la bioactivación a intermediarios reactivos de tóxicos. Ajá, aquí están los intermediarios reactivos tóxicos, pueden ser radicales libres, electrófilo, y bueno. Después de eso, ya ocurre un riesgo, por el equilibrio entre la bioactivación embrionaria y las vías de eliminación materna. Y después de eso llegan al objetivo molecular, que puede ser el ADN, las proteínas, los lípidos. Y dado eso sucede el daño, que pueden ser de aductos u oxidación. Como se mencionó, si el daño ya está el riesgo, perdón, ya está determinado, el equilibrio entre la bioactivación embrionaria y las vías de eliminación materna, así como también la desintoxicación, ya el que puede reparar el daño puede ser el citoprotección de reactivos del oxígeno, y sucede la reparación del daño molecular. Teratogénesis, monstruo del término griego, es lo que se refiere a esa palabra. Se refiere a defectos congénitos, estructurales y funcionales, como por ejemplo malformaciones, que un bebé nazca sin sus bracitos, sin sus piecitos.
o sus piernas. También puede incluir eventos letales, por ejemplo, la muerte de un bebé antes o después de su nacimiento. Se refieren a cambios que pueden ser permanentes en un niño y esto sucedió por una exposición en el útero. Puede incluir déficits en las funciones del cerebro, anomalías en el sistema inmunitario y también algunas alteraciones permanentes en las vías bioquímicas y también puede causar cáncer postnatal y entre otros. Eso es lo que se refiere en teratogénesis. Puse un ejemplo de el ADN con un bebé que tiene malformaciones. Así es como lo puedo entender mucho mejor. Un tema importante es hablar de los antecedentes farmacológicos y el riesgo embriohepático. Bueno, este está teóricamente determinado por el equilibrio entre las vías patogénica y bioembrioprotectora. Los determinantes patogénicos, si estos exceden la capacidad de uno o más vías protectoras críticas, em, a concentraciones terapéuticas de fármacos o igual a niveles de exposición que son supuestamente seguros a las sustancias químicas, de sustancias químicas ambientales. Después de eso puede suceder embriopatías y esto sucede por la unión reversible de un xenobiótico a su receptor, en donde las embriopatías ocurren solo cuando el embrión está de cierta manera expuesto a concentraciones más altas que las de un xenobiótico. El riesgo teratogénesis, que es por especies reactivos del oxígeno, esto aumenta la bioactivación xenobiótica embrionaria o igual puede disminuir vías embrioprotectoras, como por ejemplo las vías maternas de diferente naturaleza. Estas pueden contribuir indirectamente al riesgo. eh, al riesgo. Especies reactivos del oxígeno en el mecanismo de la teratogénesis, química. Estas nos ayudan a proporcionar información sobre también el mecanismo de las embriopatías, que estas son espontáneas y ocurren de cierta manera, ¿cómo se puede decir? Que no se ven la exposición de xenobióticos. Esto puede ocurrir a niveles endógenos o fisiológicos. Los especies reactivos del oxígeno, estos pueden ser embriopáticos en animales, deficientes en vías críticas para la desintoxicación de especies reactivos del oxígeno. O de igual manera para reparar el daño macromolecular oxidativo. En el artículo decía que las especies reactivos del oxígeno son inestables para viajar hacia una molécula, hacia una célula, perdón. Y bueno, estas se encuentran, bueno, dado que estos procesos teratológicamente son relevantes de bioactivación xenobiótica embriopática y como lo mencioné, desintoxicación intermedia reactiva, así como la formación de especies reactivos del oxígeno, es importante mencionar que sus vías protectoras son asociadas y estas involucran antioxidantes y enzimas antioxidantes. Este tipo
tipo de vías, así como la reparación del daño oxidativo del ADN, están exclusivamente dentro de del embrión. Es importante mencionar que una vía cuantitativamente menor existe una disminución relativamente pequeña en la glucuronidación, y esto puede ser resultante a un mayor porcentaje de aumento en la bioactivación xenobiótica. Es muy importante, bueno, mencionar que la embriopática potencial de esta deficiencia materna refleja varios factores, como ejemplo la dosis de benceno, de benzo, perdón. En este diagrama, en la parte superior de la imagen, se explica que un efecto de una deficiencia genética en la glucuronidación materna, esto sobre las reabsorciones en útero iniciadas por benzo, es decir, pireno o muerte fetal. En este experimento se trataron ratas Boone que son mutantes, pero estaban embarazadas. Bueno, estaban embarazadas, pero pues tenían una deficiencia. Esta deficiencia era hereditaria en la familia de UDP, o de la cepa progenitora Wistar, está con actividad de UGT normal, con benzo. Y bueno, hablemos de otro mecanismo. Se utilizó bueno, este es un mecanismo por el cual las vías maternas y embrionarias modulan la teratogénesis por especies reactivos de oxígeno. Esto es a través de la producción de factores que son difusibles y por lo tanto pueden atravesar las membranas celulares, así como también las placentarias hacia el embrión. Y pues debido a esto se alteran los determinantes embrionarios, como está en esta pequeña esquema que realicé. Y ya alterados, se alteran los determinantes embrionarios y también del daño molecular oxidativo, o también puede ser la señal. Eso es lo que puede ser en otro mecanismo, que fue, bueno, es mecanismo indirecto. Las vías especies reactivas de nitrógeno de mi lado derecho, y bueno, se puede observar que está la L-arginina y el óxido nítrico sintasa, que es inducible. También observamos el óxido nítrico que pasa a bueno, pasa a peroxinitrito. Después, hacia donde está la flecha, hacia abajo, están los radical de dióxido de nitrógeno. Y pues ya sucede la nitración, que es a proteínas y ADN. Podemos observar, bueno, lo que observe es que de la vía especies reactivas del nitrógeno en la parte donde dice óxido nítrico, eso sucede en el embrionario, extraembrionario materno, como lo marca en la flecha,
en el esquema. Y desde donde empieza el óxido nítrico hacia la nitración, que es hasta llegar a la proteína ADN, sucede en embrionario. En el periodo embrionario, esto también incluye la organogénesis, en su mayoría las isoenzimas de los citocromos. Estas son después del nacimiento y particularmente en la edad adulta. Bueno, estas bioactivan, catalizan la bioactivación de muchos xenobióticos y pues esto puede expresarse prenatalmente. Eh, También se expresan de manera mensurable durante la organogénesis. Algunos ejemplos son el citocromo P1A1, perdón, el citocromo P1B1, el citocromo P2E1 y el citocromo P3A7. Estas son bajas en embriones a comparación en embriones, perdón, son bajas en embriones humanos, pero son aún muy bajas en embriones de los roedores. Y bueno, aunque estos sean bajos de nivel, aún pueden ser suficientes para la bioactivación embrionaria de algunos proteratógenos. Bueno, otro punto importante es el periodo fetal tardío. Esta expresión de isoenzimas prenatalmente aumenta, en especial en humanos, que en comparación a los roedores. Por ejemplo, el citocromo citocromo P1B, el citocromo P3A7 y el citocromo P2E1. Estos son relevantes para la producción de especies reactivos del oxígeno. Estos son particularmente notables y bueno, también son relativamente para la producción de teratogénesis funcional. Esto incluye los déficits intelectuales y conductuales, como por ejemplo la exposición a sustratos del etanol en el último trimestre del embarazo. Bueno, una baja expresión de citocromos embrionarios es otra familia de enzimas que pueden catalizar la bioactivación de xenobióticos. Unos de los ejemplos son las prostaglandinas H sintasas. Esto sucede durante el periodo embrionario fetal y bueno, conduce a una teratogénesis estructural y funcional. Perdón, un ruido. Después de esta diapositiva voy a explicar cómo sucede este proceso en la bioactivación de xenobióticos por prostaglandina H sintasas. Bueno, ahora voy a explicar el proceso de la bioactivación de xenobióticos por prostaglandinas H sintasas y por lipoxigenasas. Bueno, tenemos a los fosfolípidos de membrana, así como también tenemos la ciclooxigenasa y la hidroperoxidasa, perdón. Estos son los componentes catalíticos de las prostaglandinas H sintasas. Ajá. Y bueno, durante esta síntesis de prostaglandinas y eicosanoides, estas se oxidan. Bueno, las hidroperoxidasas oxidan a xenobióticos intermediarios a radicales libres, que pues estos reaccionan directamente o igual indirectamente con el oxígeno para así poder producir especies reactivas del oxígeno y estrés oxidativo. Bueno, tenemos del lado izquierdo a la hidroperoxidasa
En medio tenemos al xenobiótico y este es en intermedio de radicales libres. Del lado derecho tenemos a la hiperoxidasa, que como lo mencioné, estos pueden oxidarse y oxidar hacia xenobióticos que se ve en la parte del medio, intermedio de radicales libres. Y después de eso sucede el estrés oxidativo. Después de que se produjo el estrés oxidativo, es ahí donde se produce la teratogénesis. No sé si me di a entender, pero es así como le entiendo. Es así como se produce la teratogénesis. Este es el mecanismo para la formación embrionaria de especies reactivos del oxígeno. Es el ciclo redox de los metabolitos de catecol. Son metabolismos hidroxilados que pueden ser producidos por citocromo P embrionarios. Este mecanismo contribuye durante la organogénesis, en particular fue en roedores. Estos tenían actividades embrionarias muy bajas que la mayoría de los citocromos P. Este mecanismo aumenta durante el periodo fetal a medida que aumenta la expresión de algunos citocromos P. Esto aumenta en embriones humanos, porque este puede estar expuesto a través de la transferencia placentaria de metabolitos hidroxilados, que estos son generados por la madre. Y bueno, este es muy particularmente probable con niveles altos de exposición materna a xenobióticos o cuando haya conjugación materna relevante, como se mencionó anteriormente. Bueno, la formación embrionaria de especies reactivos del oxígeno, esta puede potenciarse por un fenómeno de reperfusión similar a que fue el descrito en casos adultos. Es así donde se presenta las vías que contribuyen a la formación y también a la desintoxicación de especies reactivas del oxígeno. Esto produce una activación enzimática embrionaria de xenobióticos a intermediarios como radicales libres. En este ciclo se puede producir en el embrión a través de una reacción hipoxia-reperfusión secundaria. Esta, por ejemplo, a la supresión de la frecuencia cardíaca embrionaria o a la contractilidad por parte de algunos teratógenos. Es así como se explica el ciclo de redox de los metabolitos de catecol. La formación embrionaria de especies reactivos del oxígeno conlleva potenciarse a través de un fenómeno de reperfusión similar al antes descrito, que es difusión cardíaca o accidente cerebrovascular. Por ejemplo, el efecto de fármacos en el grado de contractilidad miocardio del corazón embrionario causa hipoxia. Después de la hipoxia puede causar reperfusión y generación de especies reactivos del oxígeno, como lo mencioné en el objetivo. Y seguido, bueno, este mecanismo
está implicado en la teratogenicidad en varios fármacos o puede ser anticonvulsivos teratógenos. Uno de los, bueno, como por ejemplo puede ser el fenobarbital o también la epinetoína. Un ejemplo que quiero explicar es que en concentraciones terapéuticas de 10 a 20 Ag sobre ml de fenitoína, esto causaba un efecto cronotópico negativo en el corazón embrionario, pero sin embargo, en concentración de fármaco de 10 Ag sobre ml, había una disminución máxima en frecuencia cardíaca. El efecto de fármacos como la fenitoína, benzol, talidomina y metanfetamina. Esto puede provocar un daño oxidativo mediada por especies reactivos del oxígeno. Esto causa eh, daño oxidativo a los lípidos embrionarios, así como también las proteínas. Esto tenía una importancia teratológica del daño oxidativo. Eh, en el artículo hablaba también sobre que se realizaron estudios, como por ejemplo con la talidomida, y esto proporcionaba importancia teratológica del daño macromolecular oxidativo, que esto era mediada por especies reactivos del oxígeno. Y bueno, hubo una administración de talidomida en conejos y también presentaron susceptibilidad a la teratogenicidad de la talidomida. Y pues se dijo que esto provocaba un aumento en la oxidación del ADN embrionario. Pero también se hizo un estudio en ratones y decía que la talidomida no aumenta la oxidación del ADN embrionario en ratones, porque estos son resistentes a la teratogenicidad de la talidomida. Esto me causó mucho interés y también me asombró mucho, pero también eh, hablaba de antioxidantes que brindaban como un efecto protector, ajá. Em, y bueno, eso voy a explicar en la siguiente diapositiva cómo es que los antioxidantes hacían ese efecto. Antioxidantes y enzimas antioxidantes. El ácido cafeico, vitamina E, quelantes de hierro y agentes atrapadores de radicales libres. Estos mm, pueden ser, bueno, pueden reducir el daño macular y oxidativo y también la teratogenicidad. Bueno, protegen contra teratogénesis iniciada por especies reactivos del oxígeno. En este esquema puse también la dosis importa. ¿A qué me refiero a que la dosis importa? Bueno, el artículo mencionaba que una dosis alta de vitamina E, esto podría, mm, de cierta manera, este, bueno, decía que brindaba una cierta protección contra embriopatías, pero a corto plazo. Pero también aumentaba la incidencia de cáncer postnatal en la descendencia. Es por ello que aquí coloqué la dosis importa, porque hay que tomar mucho en cuenta lo que acabo de explicar. Entonces,
lo hice de manera resumida, que existen antioxidantes y enzimas antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E, que protege contra la teratogénesis iniciada por especies reactivos del oxígeno, pero también la dosis importa y también una dosis alta de vitamina E puede causar, no solo, sí causa un efecto protector, pero también puede causar otro tipo de, de cáncer, por ejemplo. Del daño oxidativo del ADN. Como sabemos, el daño oxidativo a células embrionarias, como por ejemplo el ADN o proteínas, podría determinar si los cambios en su respuesta alteran los efectos embriopáticos de un iniciador de especies reactivos de oxígeno. Bueno, eh, hubo un hubo como una especie de, ¿cómo decirlo? Mm, no sé si experimento, llamarlo así, en donde embriones de ratones fueron tratados con finasterida y bueno, esta es alta. Y esto igualó la de los tejidos maternos, con un retorno a los niveles basales. Y bueno, esto entiendo como que ayudó a reparar el daño oxidativo de algunas células embrionarias. La producción de señales mediada por especies reactivos del oxígeno. Como sabemos, este tipo de especies reactivos del oxígeno causan un daño oxidativo a macromoléculas, pero también pueden actuar de manera reversible con las proteínas de transducción de señales. Esto hace que mejore las vías eh, en momentos críticos, por ejemplo, durante el desarrollo estructural y funcional. Estas proteínas son, perdón, estas proteínas son RAS y el factor nuclear kappa B. Estas juegan un papel muy importante para la transducción de señales y también en el mecanismo teratológico. Por último, hice un breve resumen de todo, bueno, de todo lo que abarca este tema. Bueno, existen fármacos y sustancias químicas que ejercen efectos tóxicos, como ya sabemos, al unirse a un receptor. Y pues de cierta manera esto puede provocar una respuesta embriopática, así como también la teratogénesis mediada por especies reactivos del oxígeno. Eh, También la vía patogénica de la bioactivación de xenobióticos. Estos provocan un daño macromolecular oxidativo y bueno, existen, bueno, daño macromolecular se refiere a proteínas, lípidos, ADN, pero también existen mecanismos que pueden contribuir indirectamente al riesgo de teratogenicidad, dependiente de especies reactivos del oxígeno. Mm, Así como también existen antioxidantes y enzimas antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. Estos pueden ayudar a disminuir el daño macromolecular oxidativo y la teratogenicidad, perdón. Bueno, esto es lo que traté de abarcar de todo lo que se habló y de datos interesantes del artículo. Y pues muchas gracias por escucharme. Eso es todo y le agradezco su atención.